¿Cómo estás? Bendiciones, estamos ya aquí arrancando el capítulo número 3 de Juan. Dice así: Jesús y Nicodemo. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De noche fue a verlo. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Cuando a veces nos acostumbramos al mundo, a vivir en oscuridad, la luz nos afecta los ojos. Es una luz que traspasa el alma, que saca a la superficie todo lo que está mal en nosotros. Lo importante es que, además de sentir vergüenza, porque a mí me pasó cuando llegué al Señor, sentía vergüenza de muchas de mis acciones, no me quedé ahí detenida, sino que busqué sanar, arrepentirme. Y esa luz dejó de hacerme mal a la vista, al corazón. Esa luz me llevó por un camino hermoso. No quiere decir que a veces no he fallado, muchas veces fallé, muchas. Pero lo importante es que el Espíritu Santo te cuenta cuando estás por meter la pata, te advierte cuando vas a cometer un error. La decisión es tuya. Me ha pasado de hacer caso y que las cosas salieran bien, pero también me sucedió de intentar hacer las cosas a mi manera, advertida, y que no salieran bien. Y pagué un precio, no por castigo de Dios, sino porque son consecuencias de mis acciones.
el amigo del esposo, versículo 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas y la gente acudía y era bautizada, porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. Juan les respondió: Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Este es el versículo 30 que en su momento me sacudió. Era necesario que él crezca en mí, que Jesús crezca en mí y que yo mengüe. Al hacer esto posible, orgullo, soberbia, vanidad, lo que fuera que había en mí, negativo, iba desapareciendo. Y el Señor me iba revistiendo de humildad. No es que anuló mi carácter, sino que lo moldeó. Siempre fui una persona de carácter fuerte, pero no ese carácter temerario, sino que al haberme visto en situaciones difíciles, tuve que sacar un carácter que no tenía, entonces me tenía que hacer respetar, siendo mujer, trabajar en un mundo de hombres. Y esa personalidad se acentuó de una manera que me costaba muchísimo sujetarme al Señor. Muchas veces sentía que yo podía sola, siempre estuve sola, no necesito de nadie. Mirá las cosas que Jesús hizo en mí y que sigue haciendo, porque cada tanto es imposible matar a veces del todo, ¿no?, ciertas áreas o características de nuestra personalidad. Cada tanto se nos puede soltar la cadena. Pero lo importante es detectarlo y detenerlo a tiempo. Y si no lo llegamos a detener porque nos gana la emoción del momento, volver a Jesús, volver a leer los evangelios. Te puedo asegurar que te confronta de una manera impresionante, magnífica. El que viene de arriba, versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz. Versículo 34. Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Conocerlo a Jesús me sacó de la muerte espiritual a la vida. Aprendí a mirar este mundo hermoso que tenemos de otra manera. A entender que estoy caminando, pero mi meta final es la eternidad con Él. Esa es mi casa. Ahí quiero estar. Hasta acá llegamos con este maravilloso capítulo de Juan y nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos.